En el mundo espiritual, 232. Quienes de manera pesimista creen o enseñan que la muerte es el desagradable fin de todo para el hombre, se debe a que han concentrado toda su atención en el cuerpo humano y simplemente exhiben su ignorancia respecto de cómo actúa su conciencia y existencia superior universal y qué curso su destino evolutivo como ser o espíritu tomará nuevamente. 233. Quienes no han sostenido tales creencias materialistas no se sorprenderán de esta enseñanza, ya que conociendo la verdadera relación que existe entre la conciencia y existencia superior universal y el cuerpo, no caerán en la melancólica aceptación de la creencia materialista en la mortalidad humana. Estos han comprendido a través de la enseñanza mentalista que su conciencia y existencia superior universal ha creado un cerebro de la misma manera que ha creado los sentidos para cumplir con sus necesidades evolutivas y que los 5 sentidos se ponen en actividad por requerimiento de su conciencia y existencia superior universal y no está obligada por los sentidos. El cuerpo únicamente reúne en un grupo simple nuestros 5 tipos de sensaciones y sus experiencias son algo que esencialmente pertenece al contenido de la conciencia y existencia superior universal. Cada cuerpo físico es una forma particular de y dentro de la conciencia y existencia superior universal que lo contiene. Existe como un pensamiento íntimamente sostenido por esta conciencia y existencia superior universal y así podemos felizmente comprender la siguiente verdad. Es decir, que la muerte no puede ser otra cosa que la separación de este cuerpo de la conciencia y existencia superior universal misma. Su desaparición no implica la desaparición de aquello que lo creó y le dio vida. Es absurdo pensar que muera la conciencia y existencia superior universal cuando un objeto o manifestación de ella, como lo es el cuerpo, deja de existir. 234. Hay algo que los materialistas han pasado por alto. ¿A dónde van a parar estas ideas sobre la vida y la muerte? Van a parar a la conciencia y existencia superior universal. ¿Dónde aparecen y dónde se desvanecen? Aparecen y se desvanecen en la conciencia y existencia superior universal. Por consiguiente, debe haber algo que no puede perderse, es decir, la conciencia y existencia superior universal misma, y es el testigo del nacimiento y muerte de dichas ideas. E incluso si desaparece la idea de la vida, por lo menos lo hará dentro de la conciencia y existencia superior universal, y estará contenido allí. ¿Por qué habríamos entonces de temer a la muerte? El hombre irreflexivo puede engañarse cuando cree que el mundo es exterior a su conciencia y existencia superior universal y que cuando éste desaparece a su muerte, pierde toda posibilidad de futura existencia humana. Pero el mentalista sabe que el mundo existe dentro de su conciencia y existencia superior universal y en consecuencia que no se pierde a su muerte. O sea que volverá a producirse otra nueva manifestación espacial cuando su conciencia y existencia superior universal proyecte otro cuerpo para poder continuar conscientemente el retorno de lo múltiple a lo uno. 235. Ningún hombre que haya comprendido en forma cabal la doctrina del mentalismo podrá volver a suscribirse a la errónea noción materialista de que con la muerte todo termina. Algo concluye, pero deja intocada a la conciencia y existencia superior universal, la verdadera esencia humana. 236. La pregunta ¿a dónde vamos después de muertos? Es equivocada y debería formularse así. ¿Qué somos después de la muerte? El espíritu del hombre recién muerto no alcanza este otro mundo a través de ninguna sensación de viaje geográfico o movimiento espacial. Lo alcanza por un cambio de estado dentro de su conciencia y existencia superior universal. Sobre todo la doctrina del mentalismo permite comprender fácilmente qué sucede al hombre después de la muerte, pues demuestra que la vida física no es otra cosa que un estado mental especial. Cuando se produce el tránsito, su conciencia y existencia superior universal todavía permanece y da nacimiento a un nuevo estado distinto. Demuestra claramente que si este mundo terrenal es una forma de su conciencia y existencia superior universal, llamado mundo del más allá, en el que entramos después de morir, también ha de ser una forma de su conciencia y existencia superior universal, y no un lugar. Esta doctrina explica que es esta la maravilla de la conciencia y existencia superior universal, ya que puede crear su propio mundo gracias a sus propios poderes constructivos. Estos mundos sutiles del ser o espíritu
no son ubicaciones de otra dimensión o espacios geográficos como los terrenales, sino solo estados o condiciones psicológicas como las creadas en los sueños, fantasías despiertas, alucinaciones de los drogadictos, etc. 237. Como ya indicamos anteriormente, el proceso que sigue el espíritu del hombre muerto, que debe ser juzgado por sí mismo, por su mismo yo superior universal, es el siguiente. Primero toma conciencia o conocimiento de una sucesión de pensamientos para luego hacerse consciente del tiempo. Más tarde capta el espacio y aquellas sensaciones de lo que puede llamarse su cuerpo espiritual. Luego la conciencia o conocimientos de otras formas, criaturas y objetos entran en su campo consciente, comenzando con los últimos acontecimientos anteriores a su muerte. Pero el llamado cuerpo espiritual no es de ninguna manera un cuerpo, como lo imaginamos habitualmente, ya que no es en realidad diferente del cuerpo usado anteriormente en la Tierra durante los sueños. Se trata de un estado psicológico, e imaginarlo de la manera torpe con que a veces imaginamos los cuerpos o espíritus resulta engañoso. Quienes han dominado el mentalismo comprenderán por qué las cosas son así, pero el espíritu que penetra en el mundo del más allá encerrado en la ignorancia materialista, desgraciadamente tan común en la vida humana, naturalmente llevará consigo sus viejas creencias e imaginará que está captando un tipo de materia como antes lo hizo en la Tierra. 238. Por lo común no es posible que el hombre de hoy pueda analizar la condición de la muerte desde dentro, comprender por su propia experiencia qué ha sucedido y retornar a la vida. Pero la naturaleza ha hecho posible que todos los hombres alcancen hitos sugestivos acerca del estado llamado muerte, permitiéndoles pasar por los dos estados del soñar y del dormir. Los tres aspectos de la existencia del hombre están íntimamente ligados entre sí. Alabamos la sabiduría y exactitud de Shakespeare cuando dijo respecto de la muerte: y en aquel dormir, ¿qué sueños se tendrán? No es necesario recurrir a intermediarios para obtener un vislumbre sobre qué nos sucederá después de la muerte. Lo tenemos en cualquier momento cuando soñamos por la noche, como también cuando nos sumimos en el más profundo dormir. La experiencia que entonces obtenemos es hasta cierto punto la misma de la muerte, pero su tema difiere en ciertos aspectos. El parecido entre la muerte y el soñar es tan grande que, así como el soñador crea inconscientemente escenas, acontecimientos, personajes y paisajes, así también el espíritu, inconsciente e involuntariamente, construye su propio pasado proyectado y ampliado tremendamente por su yo superior universal. 239. Aunque el estado espiritual se parece al del soñador, hay sin embargo algunas diferencias importantes. En primer lugar, es mucho más prolongado. Esta prolongación es ordenada por su ley de atracción y es proporcional a sus experiencias y a las consecuencias que sus actos terrenales ejercieron sobre sí mismo y sobre otras personas en su camino de retorno de lo múltiple a lo uno. En segundo lugar, el absurdo, incoherente e ilógico desorden que caracteriza la mayoría de los sueños y alucinaciones no se repite aquí. Todo se presenta al espíritu de una manera ordenadamente correcta y lógica, mientras el soñador y el drogadicto no pueden controlar sus fantasías y generalmente experimentan un desordenado conjunto de episodios incoherentes y figuras incongruentes. El espíritu, por el contrario, encuentra que su existencia es lógica y consecuente. 240. Quienes han captado las implicaciones fundamentales del mentalismo sabrán que el mundo en el cual el espíritu desencarnado se halla es sin embargo tan real y vivido para dicho espíritu como el mundo que acaba de dejar. Con todo, el nuevo mundo en el que ahora se encuentra no es, como sucede en el caso de la existencia terrenal, un bien compartido con todos los otros seres humanos. Por el contrario, es único y reservado. Solo pertenece a ese espíritu, igual que el mundo onírico. El espiritual es un universo privado. Pero estar solo no es lo mismo que ser solitario. Está solo únicamente en el sentido en que realmente lo está el soñador, con sus propias fantasías plásticas y figuras humanas, pero que las vive como absolutamente verdaderas. Podemos así comprender cómo el espíritu ya no vive en un mundo público y común como el de la Tierra. Se equivocan quienes consideran al mundo espiritual simplemente como una segunda edición glorificada del mundo físico.
241. Los recuerdos que sobrevienen en el estado de vigilia, la vida onírica, las alucinaciones de los alcohólicos y drogadictos, la fantasía artística y la experiencia del mundo espiritual, todos ellos pertenecen a una misma y única especie general de existencia psicológica y no de viajes espaciales físicos. Esta vida de después de la muerte es realmente un tipo de intenso recuerdo en el cual el espíritu contempla sus propias visiones como si le fueran externas. Visiones de gente y escenarios construidos subconscientemente por su yo superior universal. La misma experiencia humana sensorial de grandes multitudes sobre la Tierra durante su vida corresponderá a una similar experiencia también de grandes masas en el mundo espiritual. Sin embargo, esto no significa que todos los seres desencarnados experimenten un contorno espiritual común a todos ellos, sino que cada uno de ellos utiliza y reproduce comunes materiales experimentados en su vida terrenal para la construcción de sus contornos privados. En consecuencia, ha de haber tantos millones de mundos espirituales como espíritus hay en el otro mundo. Por lo tanto, solo podemos describir con cierta exactitud la condición psicológica del espíritu, no su contorno particular. Quien haya seguido cuidadosamente estas explicaciones comprenderá por qué es imposible hacer un informe científicamente auténtico de todo cuanto ocurre a un espíritu individual. No podemos hacerlo, como también nos es imposible atravesar la silenciosa playa del dormir, pretendiendo descubrir luego los sueños que otras personas tienen. Todo cuanto podemos hacer aquí es proporcionar un esquema general de la condición psicológica en que se halla el espíritu y el destino general que enfrentan todos los espíritus al final de un periodo determinado. 242. La clave principal para comprender la experiencia psicológica del morir consiste en recordar siempre su parecido con la experiencia onírica o con el dormir. La conciencia y existencia superior universal del hombre es inmortal. Permanece intocada a pesar de la disolución del cuerpo físico. No tenemos más razones para temer su muerte cuando es destruido el cuerpo que las que poseemos para temer la extinción de nuestra conciencia y existencia personal cuando nos retiramos a dormir por la noche. La muerte actúa sobre el ser humano de una manera bastante parecida y las experiencias que sobrevienen al hombre después que la carne ha concluido con su existencia viviente no son otra cosa que prolongadas visiones psicológicas muy vívidas seguidas de un profundo dormir inconsciente. Si podemos tocar y ver cosas y gentes sin la ayuda de la carne durante el sueño o una alucinación producida por la bebida o la droga, ciertamente podremos hacerlo también durante la llamada muerte. Y si podemos tener un descanso benigno que nos aleje de la agitación y angustia de la existencia personal en una etapa posterior y más profunda del dormir, por cierto, podremos gozar del mismo descanso en una etapa posterior y más profunda de la muerte. Aquello que en nosotros sobrevive en el sueño y en el dormir durante la vida terrenal, sobrevivirá asimismo en el otro mundo. ¿Por qué habríamos entonces de temer? Si con todo insistimos en creer que hemos de perecer, lo que significa que insistimos en identificarnos con el pensamiento del cuerpo antes que con su pensador, entonces debemos aceptar el temor y los sufrimientos que derivan de las concepciones equivocadas.